Bien, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a la clase de hoy con la profe Yoleidy. Vamos a estar trabajando con la actividad número 2 de la semana número 3 de nuestro cuadernillo número 5, Creciendo con Salud. Y en este momento vamos a estar trabajando con los verbos. Así que antes de entrar a la actividad vamos a darle un repasito a qué son los verbos. Los verbos son esas palabras que nos indican una acción, estado o movimiento, cosas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí vemos verbos. Pedro corre, respira, suda, entrena. Correr, respirar, sudar, entrenar, son todas acciones que Pedro puede hacer. Esos son los verbos. Los verbos tienen básicamente 3 tiempos en los que pueden pasar. Nosotros podemos hacer las cosas antes, ahora o después. El verbo, por ejemplo, el verbo comer. Ahora yo diría que como o estoy comiendo. Esta es una acción que estoy realizando ahora. Pero si quiero referirme a que comí antes, entonces digo comí. Eso lo hice antes. Esto está en tiempo pretérito o pasado. Pero si quiero decir que voy a hacer algo después, es decir, en el futuro, el tiempo futuro, entonces diría yo comeré. Estos son los tiempos, los momentos en los que uno puede realizar alguna acción. Vamos a ver esto más de cerca. Por ejemplo, José caminó mucho ayer. Fíjense cómo el verbo caminar en esta forma verbal, caminó, nos indica que la acción de caminar José la realizó antes, ayer. Eso ya pasó. Entonces, caminó es una forma verbal que está en tiempo pretérito o pasado. Nino corre muy rápido. Estamos hablando de la forma verbal corre. Quiere decir que está pasando ahora. Nino está corriendo, él corre, yo lo estoy viendo, está pasando ahora. Esto está en el tiempo presente. Y tenemos a Ada, se reirá cuando escuche tu chiste. En este caso, la forma verbal reirá nos indica que esto es algo que va a pasar en el futuro, que todavía no está pasando. Bien, entonces teniendo eso claro, vamos a trabajar con nuestra actividad hoy, el tiempo y los verbos. En esta actividad ordenarás formas verbales en los tiempos pasado, presente y futuro. Además, empezarás un cuento de un personaje que vive hechos muy raros con el tiempo. Pasado, presente y futuro. En esta tarea vas a sistematizar una clase de palabras que ya has usado mucho, el verbo. Lee estas oraciones atendiendo a cómo terminan los verbos subrayados. De recién nacida yo no tenía dientes. Fíjense, tenía. Fíjense cómo termina esa forma verbal. En ia, tenía. Antes le temía a la oscuridad. Ahora soy grande y no le temo. Le temía, tiempo pasado. Temo, presente. Fíjense cómo en el tiempo pasado tenemos esta terminación otra vez, ia, temía. Pero en el tiempo presente la terminación cambia. Estarás en otro grado el año próximo. Otra vez la terminación cambia. Y estamos hablando ya de un tiempo futuro, ¿verdad? Ayer comí un helado. Otra vez la terminación cambia. Mamá cocinará arroz. Otra vez la terminación cambia. Vámonos entonces a la tarea número 1 de esta actividad. En este momento marca con una cruz el recuadro que corresponda. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a leer el verbo y va a decir tenía. Tenía está en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Es algo que yo hice. ¿Estoy haciendo o voy a hacer? Yo les voy a regalar la primera. Tenía está en tiempo pasado. Entonces pongo la cruz. Marco aquí. Si temo no está en tiempo pasado, yo veo en cuál tiempo está y marco el tiempo que le corresponda. Y así sucesivamente con las demás. Lee esta importante información. Los verbos son las palabras que indican acciones y estados. Por ejemplo, caminar indica una acción. Estar, permanecer, indica un estado. Lo que les comentaba al principio, los verbos tienen distintos modos para indicar si la acción sucede en la realidad, si es una orden o si es una posibilidad. En esta actividad se usa el modo indicativo que se refiere a acciones reales. Las terminaciones de los verbos indican el tiempo en el que sucede la acción o el estado. Pasado, presente y futuro, lo que les explicaba al principio.
Entonces aquí vamos a ver, tarea 2, dos formas del pasado. En la siguiente oración los dos verbos están en pasado. Caminaba tranquilamente y de pronto tropezó. A continuación, escribe los verbos caminaba y tropezó en la fila que corresponden. Estos son los verbos con los que vamos a trabajar. Caminaba y tropezó. Este verbo indica una acción que venía sucediendo antes de. ¿Cuál de esas dos acciones venía realizando la persona de la que se habla en esta oración? Caminaba, tropezó. ¿Qué venía haciendo antes y qué hizo después, aunque fue en el pasado? Este verbo indica una acción que sucedió de pronto en un momento determinado. Entonces, si usted cree que caminaba encaja con esa descripción, lo escribe aquí. Si cree que encaja con esta descripción de aquí, lo escribe acá. Solamente tiene que analizar qué era lo que venía pasando y qué fue lo que pasó de repente. Muy bien. Y por último tenemos esta tarea 3, una historia con el tiempo. Relee el cuento En los volcanes. Este es el cuento del duende Don Yo, de Nachito y Mariquita, que vimos en el primer cuadernillo con el que trabajamos. Entonces, relee el cuento En los volcanes, donde ya conociste a los personajes Nachito y Mariquita. Elige uno de los personajes y crea una historia que cuente el ciclo de su vida. Sigue esta guía. Escribe cómo era el personaje elegido cuando nació. Escribe cómo era cuando tenía tu edad. Escribe cómo imaginas al personaje en su juventud y en su vida adulta. Eso deben escribirlo en su cuaderno. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a escoger uno de los personajes de ese cuento. Tenemos a Nachito y a Mariquita, aunque también podrían escoger al duende Don Yo. Y luego van a escribir un cuento con uno de esos personajes como personaje principal, pero en ese cuento usted tiene que poner cómo era ese personaje cuando nació, cómo era cuando tenía la edad que usted tiene y cómo se imaginan ustedes que era en su juventud y en su vida adulta. Y chicos, de eso se trata el trabajo de hoy. Sé que van a hacer un excelente trabajo. Recuerden que si tienen alguna duda deben comunicarse con su maestra o maestro. Se les quiere mucho. Dios les bendiga.